Reciban un cordial saludo, queridos amigos y hermanos del Ideal Espírita. Gracias por unirse a este canal, el canal de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, donde estamos dándole el seguimiento a esas preguntas que se hicieron durante el Congreso Espírita Colombiano realizado allá en la ciudad de Bucaramanga, donde fueron muchísimas las preguntas y hemos aquí hoy tratado de canalizar todas esas preguntas dándoles una respuesta clara y oportuna, ¿no? Una de las grandes inquietudes que tienen muchas personas es que después el libro principal de estudio que tiene la doctrina espírita sobre mediunidad es el libro de los medios. El libro de los medios es el eje fundamental de estudio para comprender bien lo que es la propuesta espírita sobre el desarrollo y práctica de la mediunidad, aclarando que Allan Kardec publicó este libro con el objetivo de educar a los evocadores que estaban en esa época de moda y que cobraban, que tenían como una situación que no tenía una orientación, y él publicó el libro para orientar a los medios y evocadores. Ya hoy no se hace la evocación, no se evoca, no se llaman a los espíritus para entrar en contacto con ellos. Ya las instituciones espíritas son instituciones organizadas donde debemos estudiar. Hay en los cursos, el curso de Educación y Práctica de la Mediunidad que está en la página de Confecol, confecol.org, los cursos y manuales. Ahí pueden tener mucha ayuda, pero la principal base es el libro de los medios. En este momento realmente necesitamos estudiar mucho lo que es la mediunidad, porque hay mucha literatura, pero hay muchas que están basándose en las enseñanzas de Kardec, pero están dando pautas para prácticas que no son realmente espíritas. Hay muchas creencias, muchas prácticas, pero nosotros como espíritas estamos estudiando espiritismo y el espiritismo enseña unas determinadas prácticas básicas y fundamentales, donde hay muchos libros. Entonces, ¿cómo guiarnos por qué libros debemos estudiar? Los libros de André Luis, los libros psicografiados por Divaldo sobre mediunidad, los libros de León Denis, ¿sí? Son libros que nos ayudan y nos orientan para una mediunidad bien orientada. El centro espírita es el sitio indicado. Por eso debemos estructurarnos bien en nuestros centros espíritas, porque allí es donde nosotros debemos practicar la mediunidad, porque es el sitio de oración, de recogimiento, donde solo se dedica la casa espírita para el estudio, oración y servicio a la comunidad. Entonces es un ambiente preparado y con personas con intenciones sinceras. No se necesita cobrar, no necesita eh, vivir de la mediunidad, porque la mediunidad no es una profesión, ¿sí? Hay mediunidad de efectos físicos y de efectos intelectuales. Los efectos físicos fueron aquellos que se dieron a principio cuando aparecieron los fenómenos mediúnicos, y ahí donde fue invitado el profesor Hipólito León de Nizar-Ribaí. Y al ser invitado, él observó esos fenómenos de efectos físicos, las mesas cómo se movían, los fenómenos de efectos mediúnicos palpables. Y él comenzó a investigar y descubrir qué era lo que pasaba con esos fenómenos, que era la realidad del mundo espiritual y el interactuar entre el mundo espiritual y el mundo corporal. ¿Cuántas clases de mediunidad hay? Esas son las clases de mediunidad de efectos físicos y de efectos intelectuales. Los efectos intelectuales son las que están ahora utilizándose con mayor frecuencia, y los medios son más frecuentes en esta parte de la psicografía, psicofonía, evidencia, desdoblamiento, en fin, todo lo que tiene que ver con las partes intelectuales. La mediunidad, hay pruebas fehacientes, y eso lo logramos en los centros espíritas cuando hay un estudio serio. Un estudio serio. Antes, primero que todo, antes de ser medium en la casa espírita, primero tenemos que entender lo que es la doctrina espírita. Todo centro espírita debe tener un curso que le podemos llamar curso de trabajadores, o otros le llamamos curso básico,
o curso de introducción a la doctrina espírita, que las personas entiendan, las personas simpatizantes entiendan qué es la propuesta espírita y qué debemos encontrar y buscar en el centro espírita. Y así, después que se entienda bien y haya una asiduidad al centro espírita, se hacen los cursos de educación mediúnica y como estamos en un ambiente protegido y amparado, no sucede nada. El medium está tranquilo, trabaja en otras labores de asistencia social, de asistencia espiritual y ahí se mantiene equilibrado esperando el proceso de educación, que primero es teórico y después práctico, para entrar así en esa realidad de lo que es la propuesta espírita, ¿no? Eh, Uno si no estudia, se prepara y si no tiene mediunidad, si no tiene mediunidad, sigue allí ayudando, apoyando con las buenas vibraciones a los que sí tienen mediunidad y preparándose para dirigir las reuniones, porque en la medida que el centro espírita crezca, se necesita más manos, más colaboradores para ayudar en las distintas tareas. No está de más aprender las técnicas, el desarrollo mediúnico, la práctica mediúnica para orientar y ayudar, ¿no? Hay personas que no tienen mediunidad y por más que estén en las reuniones, por más que ejerciten, son mediunidades ahí. Hay personas que tienen una mediunidad muy incipiente allí, percepciones muy sutiles, no son constantes. Entonces, esas son percepciones, no es una mediunidad desarrollada ni ostensible, ¿no? Ni es una mediunidad para ayudar y orientar a los otros encarnados ni desencarnados. Como medium, como persona, sí, en la atención fraternal, como orientador a los espíritus que se comunican desencarnados, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos físicos de la mediunidad? Eso lo tenemos que ver nosotros en las distintas tareas cuando los trabajos del centro espírita, las personas que tienen mediunidad sienten, perciben, ven en las reuniones mediúnicas. Y las personas que no están y llegan al centro espírita, llegan por estos síntomas que sienten, que los sueños que tienen se realizan, son muy claros, escuchan mensajes, tienen unas intuiciones, unos presentimientos muy claros que se ve que son percepciones distantes de la parte anímica, ¿no? Eh, las técnicas para el desarrollo de la mediunidad están en el libro de los medios y se estudian en el centro espírita y en el curso de que tiene Confecol, ahí nos dan las técnicas para el buen desarrollo, el buen ejercicio de la mediunidad que tiene que ser en el centro espírita. Tiene que ser en el centro espírita, no se puede realizar tareas mediúnicas por internet, virtuales, no puede hacerse porque no hay un apoyo, un grupo de apoyo presencial, ¿sí? No hay. Y además el sitio donde estamos realizando exponiéndonos nuestra mente, que sea en el hogar o en la oficina, no es un lugar de oración, de recogimiento, de estudio espiritual. Entonces es una exposición. No se deben hacer tareas propias de mediunidad, pases o fluidoterapia, no se deben hacer. Para eso existe el centro espírita. El centro espírita es necesario porque el mismo Kardec fundó el primer centro espírita viendo cuando se creció la asistencia y los trabajos de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Allí la crearon, la fundaron y organizaron esa institución. Que se acabó, ¿por qué? Porque los continuadores no tuvieron esa perseverancia y las guerras que hubo en Europa ahí hicieron que se cerrara esa institución, pero se abrieron muchas más, miles, en la misma época en que Kardec estaba encarnado. Y lo narra en el libro El viaje espírita de 1862. Entonces, tenemos que capacitarnos. Tenemos que, medium que no se capacita es un medium en peligro. Tenemos que también leer la codificación kardeciana, los 5 libros básicos. Hay que leerlos, hay que estudiarlos en nuestra casa, en nuestro hogar, para que así podamos tener más conocimiento de la doctrina espírita y poder así sentir la forma de
protegernos y de defendernos de los engaños que hay, espíritus de falsa instrucción, espíritus que tratan de engañar, religiosos que tratan de desequilibrar las reuniones mediúnicas. Entonces, si no estudiamos, no vamos a identificar que es verdad y que es mentira, ¿no? Hay muchos medios y muchos tipos de mediunidades y variedades dentro de los grados de percepciones. Por ejemplo, en videncia hay mucha variedad en los videntes, mucha variedad en las videncias, ¿no? En la psicografía también hay mucha variedad. En el libro de los medios nos explica. Hay mediums mecánicos, otros semimecánicos, otros intuitivos, unos que reciben poesía, otros que reciben mensajes de seres queridos, otros mensajes morales, otros mensajes serios, otros mensajes filosóficos, porque tienen determinadas afinidades con ese tipo de percepciones, ¿no? Entonces el medium tiene que estudiar para poder utilizar la mediunidad con mucho respeto a los espíritus, se les respeta su tiempo. Ellos no están desocupados, los espíritus buenos y superiores no están desocupados para cualquier momento. Nosotros tenemos que tener una disciplina, un horario, un día determinado en nuestras instituciones para el ejercicio y práctica de la mediunidad. Porque los espíritus no están sin oficio, ellos tienen sus ocupaciones y dedican el tiempo que ya nosotros organizamos con los guías espirituales de la casa y asisten y nos apoyan y nos protegen. Esto es un trabajo muy serio y es el desconocimiento de lo que es la mediunidad hace que mucha gente tenga una práctica equivocada, cobre, se llene de supersticiones, que hace baños determinados con ramas de determinada planta, que a la orilla del mar pases, energías. Esos son sincretismos propios del desconocimiento de lo que es la mediunidad y la propuesta espírita para el buen ejercicio de la mediunidad. Hay grupos que lo hacen, pero ahí están demostrando que estos grupos no tienen el conocimiento de la propuesta espírita, no la han entendido y están llenándose de supersticiones. Y lo peor, divulgan esas enseñanzas como si fueran verdades espíritas y están haciendo un daño a la misma doctrina, a las instituciones y hace que retrase más la proyección de la propuesta espírita para la sociedad, ¿no? Entonces la mediunidad no produce trastornos de ninguna clase. La mediunidad, cuando está uno, el medium, perturbado, si siente angustias, miedo, lo tocan, ven las sombras, esto, lo otro, tiene muchas situaciones de miedo, pero es por el tipo de espíritus que se le acercan. Cuando estos mediums que tienen estas problemáticas llegan a nuestros centros espíritas y reciben la orientación, reciben las ayudas espirituales, ya esos desequilibrios pasan. Pasan porque el medium entra en faceta de armonización, aprende cómo levantar sus barreras morales y así puede desarrollar sus facultades, ¿no? Entonces el medium se educa y tiene así una formación de respeto, de armonía. Puede percibir cualquier hecho mediúnico violento, la desencarnación de alguien, puede percibir que va a haber un terremoto, un maremoto, un temblor de tierra, que va a haber alguien va a desencarnar, pero eso el medium que es espírita sabe manejar esas informaciones sin dejarse llevar por ella, sino que él sabe que esas percepciones son para orar y ayudar vibratoriamente con la oración en esos casos, porque ¿no? Entonces dicen, la gente supersticiosa, no, no lo digas para que no suceda. No, los designios divinos suceden, las cosas suceden porque tienen que suceder, es parte de las leyes de evolución, de progreso,
y la ley de transformación, de destrucción, de transformación para aparecer nuevas facetas. Entonces evitemos esto, ¿no? Evitemos esas malas interpretaciones que tienen muchos medios ante las percepciones que tienen, ¿sí? Hay que trabajar, ¿no? Entonces el medium preparándose, estudiando, entiende lo que siente, lo que percibe, porque cada medium tiene un grado de percepción diferente y un grado de sensibilidad diferente. Entonces, ¿por qué? Porque es que además de que uno espiritualmente viene preparado para tener esa mediunidad, hay una predisposición orgánica, hay un estado de influencia nerviosa. Entonces, el cerebro, nuestro cerebro, nuestras condiciones del sistema nervioso también influyen. Y eso, por eso hay lo dice el maestro Kardec, hay una predisposición orgánica, periespiritual y física. Pero la mediunidad, la facultad es del espíritu, ¿no? Pero hay una predisposición orgánica para poder uno entrar en contacto con los espíritus. Entonces, esa educación nos ayuda a tranquilizar, a armonizar el sistema nervioso, a entrar con el conocimiento y sobre todo el amor que debemos poner, la seriedad, el sentido de pertenencia. Claro que debemos tener a esas facultades que Dios nos ha dado para que seamos instrumentos de amor, de consuelo, de orientación para muchas personas. Porque es que tenemos que educarnos porque es que hay una influencia nuestra, una influencia de nuestra personalidad. Chico Javier decía una anécdota muy bonita que decía, uno cuando comienza el ejercicio de la mediunidad, 5% es el mensaje de los espíritus y el 95% es la influencia de la personalidad, la influencia anímica. En la medida en que vamos ejerciendo la práctica de la mediunidad, porque la mediunidad es facultativa, se puede ejercitar con el ejercicio, se desarrolla. Dice él, llegará un momento con el ejercicio, con la entrega, con la concentración, con la moral, con la cada día transformándonos moralmente, vamos a llegar a un momento de la vida donde es lo contrario. 5% nuestra influencia y 95% lo que transmiten los espíritus claramente. Es el mensaje más depurado. Pero dice, 5% todavía queda. ¿Por qué? Porque no están utilizando nuestra mente, nuestro sistema nervioso, nuestra memoria, nuestros archivos de conocimiento. Entonces, hay una influencia en nuestra personalidad, pero cada día hay que trabajar. Y los directores de las reuniones mediúnicas tenemos que analizar esas manifestaciones mediúnicas, cómo se dan, si ya va por el proceso de influencia anímica, se va superando, se va aclarando, porque uno como medium y a veces al principio uno se confunde, cuando es un medium consciente, se confunde si lo que le llega a uno es de uno o uno se lo está imaginando o es de los espíritus. Entonces el director de la reunión es fundamental que sepa, que tenga conocimiento para orientar, que lea, que estudie mucho, ¿no? Y así, porque si no hay una orientación, el medium se puede bloquear por las inseguridades, por las dudas, por los miedos, ¿no? O no desarrolla nunca, se queda allí estancado, no pasa adelante dentro del ejercicio, porque realmente hay muchos escollos en la mediunidad y este es uno, ¿no? La influencia anímica que es la influencia de uno, de la personalidad de uno, en aquello, pero el mensaje tiene que tener los rasgos de aquel espíritu que está transmitiendo las ideas, el mensaje. Así pasa en la evidencia, ¿no? El vidente también con el ejercicio, con la ayuda del medium, tiene que saber con su sensibilidad identificar bien a los espíritus para que si ve algo, sienta algo, es cada día más idóneo, más identificado con esa comunicación que da el espíritu. Porque si es el vidente, por ejemplo, tiene que ver, estoy viendo una señora así, 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 y tiene que tener clara la percepción. Porque si no me parece, es que yo creo, no. Tienes que decir lo que ves. Al decir lo que ves, decía el director, bueno, eleva de concéntrate para ver si te dicen quién es o qué hace aquí.
Entonces ya va al medium poco a poco conectándose para saber quién es o qué es. Porque no puedo decir, aquí tengo un espíritu de una señora así que parece que es tu abuelita. No, 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 parece no. O es o no es. ¿Sí? Cuando no hay esa seguridad, uno tiene que tener mucho cuidado como medium. Tiene que tener seguridad en lo que está percibiendo sin pasarse de aquello que se supone. No, aquí no es de suposición. Aquí es de cosas concretas. Y cuidado con las fechas y años, porque eso es se necesitan determinadas condiciones de práctica y desarrollo mediúndico para decir nombres, fechas, ¿sí? Hechos. Entonces hay que ejercitar y hay que tener una orientación clara en las reuniones mediúnicas. ¿No? ¿Sí? Porque si no, entra en duda. Ah, no, estás diciendo que parece que es tu abuela. No, pero mi abuela no es así. Ah, no, yo sentí que parecía tu abuela. No, un espíritu así tal, tiene un sentimiento maternal, no sé si es tu abuela o tu mamá o alguien querido, pero es así, está ahí. Entonces la persona dice, ah, sí, esa es la tía tal, la bisabuela tal, la tatarabuela, en fin. Pero uno como medium tiene que ser concreto, serio, y eso lo da el ejercicio, la seguridad que debemos tener para la práctica de estas facultades. Sí, eso se logra con el desarrollo, ¿no? Porque a la gente le preocupa mucho la parte del animismo, que es muy diferente al fraude, ¿sí? El fraude es diferente. El fraude es cuando la persona está inventando lo que no está percibiendo y es una persona que se está exponiendo a procesos obsesivos. Eso es falta de ética, falta de estudio. El fraude no debe darse en una casa espírita. Si se da en una casa espírita, el fraude es porque no hay estudio, no hay conocimiento de la doctrina primero, no hay un ejercicio de los cursos de paz, de vibraciones, del curso de la doctrina espírita, lo que enseña toda la doctrina espírita, que es lo primero. ¿Sí? Y Caté lo dice, que antes de ser espírita, que seamos espiritualistas, y antes de ser medium, que seamos espíritas. Entonces, esto es muy serio, ¿no? Y porque es una facultad que Dios nos ha dado a nosotros, aquí personas en la tierra, seres humanos, hombres y mujeres, para que seamos instrumentos de orientación, de consuelo, para demostrar que la vida prosigue, que la vida continúa, que somos inmortales. Y entonces cuando podemos demostrar esa realidad, se abre para el mundo el consuelo, la esperanza, y ahí la sociedad cambiará. Cuando nuestras instituciones proyecten más los fundamentos y postulados de la doctrina espiritual. Porque a través de la mediunidad, cuando se comunica un ser querido, demostrando que la vida prosigue, a esa familia, a esos seres, les cambia la vida, les cambia la vida. Y uno mismo, ¿no? Uno mismo como medium siente, siente esa realidad, esa emoción, esa belleza de las realidades espirituales. Y eso es una invitación que nos da la vida a comprometernos seriamente, seriamente, con la propuesta consoladora que prometió el Maestro Jesús, que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, que es el regente, el que dirige todo este movimiento espírita en el mundo. Muchas personas tienen determinadas influencias espirituales que tienen percepciones fuera del centro espírita, pero en el centro espírita no tienen percepciones. Es signo de obsesión, de perturbación. Espíritus que están perturbando. La persona tiene una sintonía más con determinados espíritus afuera de la casa. Cuando ya se armoniza, se equilibra, eso tiene que pasar. Suceden esos hechos, pero se tienen que superar. ¿Sí? Hay personas que tienen eso, ¿no? Yo he conocido varias así, y van al centro espírita y no perciben nada, nada. Y en la casa, en la calle, reciben mensajes, hacen de todo. Es porque son espíritus no superiores. ¿Sí?
porque los espíritus superiores no están en cualquier hora ni en cualquier casa comunicándose, ¿sí? Porque los espíritus superiores son ocupados y disciplinados, disciplinados. Entonces nosotros en la medida en que vamos estudiando y preparándonos, vamos fortaleciéndonos y vamos desarrollando. Lo digo por experiencia. Yo cuando comencé, entré por videncia y veía así como a veces en colores, a veces en blanco y negro, y figuras así esporádicas. Ya y con el tiempo ya veo de todo tipo de experiencias he tenido, ya comunicaciones, observaciones, paisajes, viajes al mundo espiritual, con la psicografía también, ¿sí? Era una psicografía así que sin un orden en la lista, se escribía así sin un orden en la página. Ya hoy escribimos con orden, después de tantos años, de 30, 40 años del ejercicio mediúnico, ya hay un orden, ya los mensajes son claros, ya hay unos libros que hemos recibido, psicografiados, que hemos recibido, ¿sí? Que se venden en nuestra casa espírita, aquí en Colombia. Pero eso demuestra los mensajes, por ejemplo, ahora he recibido mensajes de familiares desencarnados. Y eso se ha dado con el tiempo, con los años. Eso no es de un momento a otro, ¿no? Porque no somos misioneros. No somos misioneros, somos medios en proceso de educación, en proceso de transformar nuestra vida para servir a Jesús, a Dios y a la doctrina espírita, que es un consuelo para la humanidad. Entonces, debemos así fortalecer nuestras facultades con el ejercicio dentro de nuestras casas espíritas. Kardec nos engañó, el centro espírita se necesita, y hay gente que confunde las tareas virtuales, las orientaciones virtuales, conferencias virtuales, cursos virtuales que podemos a tener un centro espírita virtual. Centros espíritas virtuales no existen, no pueden ser, ¿eh? Si le ponen nombre, centros espíritas virtuales, están enseñando algo que no es cierto. El centro espírita es presencial para nosotros los encarnados, para la convivencia, para la educación y formación de nosotros para el trabajo espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar a ejercicio en el centro espírita, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando comenzamos la psicografía, que fue una de las primeras facultades que yo comencé a desarrollar, yo no sabía si eran mis pensamientos o no. Entonces la directora, que era doña Ana Fuentes de Cardona, me escribe lo que se te venga a la cabeza, a la mente. Y yo comencé a escribir. Y me acuerdo que la primera era una historia de un accidente, de un muchacho, una camioneta en una avenida. Narró así como una historia. Y cuando yo lo leí, resulta que era el hijo de un señor que estaba ahí. Dio todos los detalles, pero no dijo nombre. Pero el señor que sí sabía, dijo, ese es mi hijo, que murió en ese accidente en tal parte, en tal avenida, tal. Entonces, uno, mire, uno tiene que tener una orientación del centro espírita para poder ir desarrollando poco a poco, ejercitando, practicando con seriedad en un ambiente de protección, con un equipo de ayudantes, de colaboradores, de medios y grupos de apoyo, unos buenos directores, unos buenos asistentes, para que así estemos haciendo las cosas bien como Jesús quiere que hagamos. Seamos unos medios de Dios, ¿eh? Sin intereses de ninguna clase. Después de nuestras obligaciones familiares y laborales, ir al centro espírita, dedicar nuestro tiempo, nuestras horas que podamos, después de nuestras responsabilidades laborales y económicas, dediquemos el tiempo a nuestro desarrollo espiritual, el ejercicio en la casa espírita, en el centro espírita, y podemos así eh, seguir adelante, no existirán perturbaciones ni bloqueos. Mientras haya un proceso de educación moral, no habrá rivalidades entre nosotros, el grupo de trabajo, no habrá ese personalismo de querer siempre aparecer. Y eso es lo que hay que evitar,
más trabajo moral en la casa espírita, más amor, más unión, que estamos unidos y debemos unirnos nuestra casa espírita. Así como ahora en la Confederación Espírita Colombiana que estamos en el proceso de unión y unificación. Unión de todo el movimiento espírita, fraternalmente respetándonos y unificados en Kardec. En el centro espírita también debe existir unión de todos nosotros, los trabajadores, servidores, asociados, con la misma intención, cumpliendo la organización de la casa, que toda casa espírita debe tener una organización en las distintas actividades, las distintas tareas, trabajo, horarios, para que no haya el desorden ni que no, que yo pienso, vamos a reformar esto, vamos a cambiar esto. No, el centro tiene que tener un orden, una organización. Se pueden mejorar, pero basándonos en el orden, la planeación de cada actividad que debe tener el centro espírita. Entonces nosotros que en la medida que nos entreguemos al trabajo espiritual, vamos a ser unos medios servidores de Dios y transformar nuestra mediunidad en lo que dice el maestro Kardec, en mediunato. Es aquella conexión que ya tiene con los espíritus superiores y se siente esa espiritualidad, no que diga, no, que estoy recibiendo un mensaje de María de Nazaret, estoy recibiendo un mensaje de San Vicente de Paul, y no se siente ninguna espiritualidad. Eso es obsesión, eso es perturbación. Cuando se dice un nombre de ese nivel superior, se tiene que sentir en el ambiente la energía, la vibración. Todos los que hemos conocido a Divaldo, a Chico Javier, yo tuve la oportunidad de conocer, de compartir mucho con Divaldo y conocí a Chico Javier. Cuando estaban en trance recibiendo a Juana de Ángeles, a Manuel, a André Luis, a cualquiera de estos espíritus superiores, cómo se sentía realmente enseguida el cambio, la presencia, la luz, la vibración, porque ese espíritu que está de ahí es un espíritu superior. ¿Y cómo será que antes de que de que él escribiera, dijera quién estaba allí, ya la gente sentía, ¿no? Esta Sheila, Juana, Manuel, porque ya sentía la gente, el público ya sentía, identificaba la vibración. Entonces, eso es el caso de Divaldo, de Chico, son medium que llegaron a ese nivel del mediunato, una conexión con los espíritus superiores y se siente. Cuidado con estos medium que dicen nombres de espíritus famosos y no se siente nada, nada de vibración. Cuidado. Existen las mistificaciones, espíritus que están engañando y transmitiendo falsedades disfrazadas de verdades. Cuidémonos mucho. Y la forma de cuidarnos es seamos disciplinados, yendo a nuestro centro espírita, podemos estar en las distintas actividades de nuestras instituciones para que así estemos todos involucrados en la seriedad, en el orden, en el conjunto de fuerzas, para que así podamos educar a todos, sin preferencia de familia, sin preferencia de que esta persona tiene nivel intelectual desarrollado. No, es la moral la que debe dominar y el conocimiento filosófico claro de lo que es la propuesta espírita. Y esa propuesta espírita no se aprende de un día para otro. Es un estudio serio. Comencemos por el estudio del libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo para la parte moral, y sigamos después estudiando el libro de los medios personalmente. Y en la institución están los cursos que tiene la Confederación Espírita Colombiana, que son los cursos que se deben organizar para que así podamos tener un orden, una organización, y dentro de esos cursos, apenas se terminen esos cursos, se tienen que seguir estudiando las obras básicas de la codificación. ¿Sí? O se pueden hacer al paralelo, ¿no? Al mismo tiempo que se hacen los cursos, paralelamente se hacen los estudios de estas obras básicas que son fundamentales para poder decir, conozco la doctrina espírita, conozco la doctrina espírita. No es que soy espírita por ir solamente a una conferencia, por ir a una charla, recibir un pase, ya soy espírita. No, el espírita estudia, comprende, y como dice el maestro Allan Kardec,
se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y eso se logra con mucho estudio y con mucha fe. Entonces vamos a prepararnos, que nuestras casas espíritas crezcan, que el amor al ideal cada día se fortalezca. Queridos hermanos, estén siempre en sintonía con nosotros, amigos, en todas las conferencias que transmitimos a través de este canal y divulguen a todas el movimiento espírita colombiano, a las distintas federaciones que están afiliadas y dentro de estas federaciones los centros espíritas que debemos mantener, cuidar y proyectar y hacer cambios para que no caigamos en la rutina, sino en el progreso, en el desarrollo de la actividad, porque hay muchas almas necesitadas, muchas personas sufriendo ansiedades, angustias, mucho desequilibrio. Sobre todo después de esta pandemia quedó muchas situaciones complejas a nivel psicológico, a nivel sexual, a nivel de la violencia, a nivel de los problemas emocionales. Entonces, que no se cierren nunca nuestras casas espíritas, sino que al contrario, se abran, se organicen y abramos el compás de amor, de trabajo, de espiritualidad, para que todos aquellos que necesitan de este conocimiento se enriquezcan, igual que nos hemos enriquecido nosotros en lo espiritual para ser cada día mejores. Adelante, queridos amigos, hermanos, que se proyecte bien y que esta propuesta espírita y que nos preparemos para el próximo Congreso Espírita Nacional en el 2025 en la ciudad de Bogotá. Va a ser el próximo Congreso y les informaremos oportunamente. Y estamos aquí cerrando todas estas preguntas del taller de mediunidad, preguntas y respuestas que se recibieron durante el Congreso. Disculpen la demora, ¿no? Pero se me dio el fin de año y realmente estamos aquí cumpliendo con estas tres conferencias que cierran este taller sobre mediunidad. Dios nos bendiga, Dios nos ampare y que sigamos siempre por los caminos del bien. Elevemos el pensamiento a Dios para pedir paz, que la paz del mundo sea una realidad, Señor. Que nosotros como espíritas aportemos lo mejor, que en nuestras casas espíritas oremos, demos ejemplo de fraternidad, de respeto, de tolerancia, y que cada uno de nosotros aprendamos a conversar, a dialogar, a escucharnos, para que así no haya divergencias y malas interpretaciones de ninguna parte, ni en la mediunidad, ni en la filosofía espírita, sino que haya unión entre todos nosotros para que brille la luz de esta verdad consoladora que nos ha puesto en nuestro corazón esta maravillosa enseñanza, esta luz que debe iluminar los caminos de la vida a todos los que la conocemos. Gracias, Señor. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad. En nombre de la Confederación Espírita Colombiana, muchísimas gracias por su sintonía.